Si tienes que ejecutar una simulación con un ensamblaje formado, por supuesto, con muchas partes o varios componentes, va a ser obligatorio que establezcas relaciones de contacto. Las relaciones de contacto te van a permitir que cada uno de los componentes o partes de tu modelo pueda interactuar con el resto. Es por eso que en este video te muestro diferentes estrategias para que puedas abordar el tema de la generación de los contactos sin que esto sea un dolor de cabeza. Cuando importas por defecto una parte o un solo componente en tu sistema, la sección de contactos no aparece por defecto. ANSYS detecta que hay una sola parte, pero no incluye en su árbol de trabajo directamente una rama llamada conexiones. Para activar la sección de conexiones, te posicionas sobre Model. En la pestaña, entonces, busca la opción de Connections y ya de esta forma vas a poder incluir contactos, inclusive si tienes una sola parte o un componente. Pero ¿cómo definimos los contactos? Tenemos dos maneras evidentes de poder generar los contactos en ANSYS. Una, empleando una herramienta de generación automática de contactos, y la otra es hacerlo de forma manual. La primera estrategia con los contactos automáticos. La detección automática de contactos está definido por defecto en ANSYS, salvo que por supuesto la desactives. Esta, al momento de importar tu ensamblaje, la ANSYS automáticamente corre un algoritmo de detección de proximidad entre superficies de cuerpos diferentes, y si estas superficies se encuentran, digamos, dentro de un rango o una tolerancia que nosotros podemos fijar o limitar, automáticamente va a crear un contacto entre dichas superficies. Este algoritmo va a correr cada vez que hagas una modificación o importes un nuevo ensamblaje. Pero también vas a poder desactivar esta opción automáticamente sobre la rama de conexión y solicitar que no se generen entonces nuevos contactos cada vez que se actualiza la geometría. Esto por supuesto va a depender de lo que tú necesites. Todos esos contactos que se generan automáticamente cuando importas la geometría o tu ensamblaje al inicio, los puedes bien sea modificar o también eliminar. Puedes agregar nuevos grupos de conexión, filtrar o generar contactos automáticos a un grupo específico de componentes. Por defecto, el algoritmo se corre para todos los cuerpos, todas las partes del modelo. Vas a poder manipular o fijar esa tolerancia de detección de contactos. Toda separación entre superficies que se encuentre por debajo, sea inferior a esa tolerancia que tú indiques, el ANSYS automáticamente va a generar una condición de contacto sobre ellas. Así vas a poder también tener mucho más control de los contactos que se generen y te puede servir a ti para filtrar o descartar, digamos, la generación de contacto entre componentes que estén alejados, pero dentro de esa tolerancia. Yo siempre fijo la tolerancia cada vez que entonces trabajo con ensamblajes, pero esa tolerancia por supuesto va a depender de cada caso particular de cada modelo y de lo que necesitamos configurar. Por defecto, este algoritmo automático siempre va a trabajar con la detección entre superficies, pero también podemos activar en los grupos de conexión que detecte los contactos automáticamente entre líneas, superficies o línea a línea. Recuerda que incluir también contactos en exceso en tu modelo o contactos que no necesites en tu modelo puede aumentar la rigidez del mismo y también afectar los resultados. Te recomiendo que si no necesitas activar este tipo de contactos línea, superficie o línea a línea, mantenerlos entonces desactivados para evitar problemas futuros o posteriores entonces con tu solución. Cuando ya configuras tu grupo de conexión, simplemente lo que haces es seleccionas el grupo, clic derecho y generar las conexiones automáticas. Esto va a generar entonces los diferentes contactos entre los cuerpos que indicaste en el grupo de conexión y siguiendo los criterios de tolerancia que ya has indicado. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Bueno, te permite ahorrar mucho tiempo, en especial cuando trabajas con ensamblajes muy grandes o complicados. Y por supuesto la cantidad de contactos es excesiva para que sea mucho más tedioso hacerlo de forma manual. ¿Cuál es la principal desventaja desde mi punto de vista? Bueno, que es un algoritmo. Es una herramienta. Recuerda que todo este tipo de herramientas, sea ANSYS, Abaqus, Nastran, poseen herramientas o algoritmos similares, para el tema de la detección automática de los contactos. Sin embargo, todas estas herramientas no van a poder saber qué es precisamente lo que tú quieres incluir en tu modelo. Puede ser que te generen contactos adicionales que tú no desees o por el contrario que no generen todos los contactos necesarios para satisfacer, digamos, las condiciones de tu simulación. Es allí donde entras tú con un papel muy importante porque cada vez que corres el algoritmo de detección automática de contactos, debes auditar los mismos y modificarlos de acuerdo a lo que tú necesites en tu simulación.
Otra desventaja es que todos los contactos que se generan van a ser siempre de un solo tipo. Por defecto, y una vez que tú instalas el ANSYS por primera vez, siempre los contactos que se generan por defecto van a ser los contactos tipo bonded. Estos van a ser unos contactos que representan una unión rígida entre componentes, una unión que no permite desplazamientos relativos entre componentes. Así que es muy probable que de todas formas tengas que revisar los contactos y modificar y ajustar el comportamiento de acuerdo a lo que tú necesites o la forma como interactúen las componentes en tu ensamblaje. La segunda estrategia es la generación manual de los contactos. Un contacto lo puedes generar de la siguiente forma. Sobre la rama de conexiones, ubicas en la pestaña superior del ANSYS los contactos y tienes una lista desplegable con 5 opciones. Las primeras 2 opciones, que es el contacto tipo bond y no separation, son los contactos lineales. Son los contactos más simples que puedes incluir en tu modelo. Sin embargo, los otros 3, el frictionless, el frictional y el rogue, son contactos no lineales. Estos últimos 3 contactos son los que mejor se adaptan también a las condiciones o te agregan condiciones mucho más realistas a tu sistema. Sin embargo, incluyen o agregan complejidad a tu modelo, ya que lo hacen no lineal. Vas a requerir entonces una solución iterativa para poder resolver el sistema. ¿Qué tipo de contacto usar? Bueno, va a depender de cada caso y de la forma como interactúen cada uno de los componentes. Pero en mayor detalle entonces lo prepararé para una siguiente entrega donde te explicaré qué consideraciones prácticas necesitas saber para poder entender el comportamiento de estos 5 tipos de contacto. Cuando agregas un contacto, independientemente del tipo que tú selecciones, siempre vas a trabajar con 2 conceptos: entidades contact y entidades target. La entidad contact la puedes visualizar como la entidad que busca transmitir fuerza a la otra, mientras que la entidad target va a ser la receptora de esa reacción o de esa fuerza. O en otras palabras, yo siempre explico que la entidad contact es la que busca tocar a la target. En muchas situaciones y dependiendo de tus configuraciones no vas a saber cómo, depende de cómo se mueven o se desplazan tus componentes. Puede ser que no sea tan fácil o tan evidente determinar cuál es la entidad contact o cuál es la entidad target. Hay ciertas consideraciones prácticas que están más asociadas a la topología de las superficies o de la línea, al nivel de refinamiento de las superficies para poder seleccionar las contact y las target. Pero si tienes esa duda, no te preocupes porque vas a poder entonces seleccionar indistintamente y luego en los resultados vas a poder revisar si de todas formas se cumple el comportamiento que tú esperas. Únicamente cuando trabajas con contactos línea-superficie, sí es obligatorio que la línea o las líneas sean definidas como entidades contact, mientras que las superficies sean definidas como entidades target. Si por casualidad las seleccionas al revés, simplemente no te preocupes, el ANSYS nos va a arrojar esta señal gráfica en color amarillo para resaltar que hay un problema con esa selección y simplemente puedes reseleccionarla invirtiendo por supuesto el cambio o una forma más simple, seleccionando el contacto, haciendo clic derecho y luego invertir el target y el contact. De esta forma va a cambiar entonces el estatus y vas a poder seguir con tu proceso. Bueno, cada contacto en particular va a mantener un montón de opciones relacionadas con su formulación matemática. Sin embargo, si no manejas el tema, es preferible que las dejes por defecto y el ANSYS Workbench va a seleccionar la mejor opción que se adapte a las condiciones de tu modelo. Sin embargo, como siempre recomiendo, esto es una herramienta y debes de igual manera estar muy atento o consciente de la selección que está haciendo el software por ti. Pero por general, todas estas opciones funcionan muy bien para problemas o casos muy simples. En mi caso particular, cuando trabajo con problemas estáticos lineales, mantengo estas opciones por defecto, salvo que, por ejemplo, trabaje con no linealidades o incluya algún tipo de contacto no lineal, donde sí requiere entonces manipular las opciones precisamente para, bien sea mejorar la convergencia o también mejorar la precisión numérica en la zona de contacto. ¿Cuáles son las ventajas entonces del método manual? Bueno, ¿verdad? Yo siempre comento que la principal ventaja es que vas a tener mayor control de tu modelo, porque vas a poder configurar desde el inicio cada contacto y que se adapte automáticamente a lo que tú necesitas en tu configuración. Y la principal desventaja es, este método funciona o es práctico cuando tienes que generar 1, 2, 3, 5, 10 contactos. Pero cuando la cantidad de contactos a generar ya es excesiva, entonces por supuesto
hacerlo manualmente se vuelve muy tedioso y complicado. Puede hacer también que entonces cometas errores en el camino o inclusive que te falten contactos por definir, contactos que simplemente no te diste cuenta y no generaste. ¿Qué estrategia aplico yo? Bueno, yo aplico una estrategia híbrida, ¿ok? Yo me apoyo en el uso del algoritmo de detección de contacto, pero lo creo por grupos de conexión controlada con los componentes o las partes. Es decir, selecciono algunos componentes, creo un grupo de conexión, afino la tolerancia de detección y genero los contactos únicamente para esos componentes. Los audito, los reviso, modifico lo que deba modificar y luego genero otro grupo de contacto con el resto de los componentes, así hasta que haga un barrido completo de toda la geometría, pero directamente me ahorro un montón de clics al estar agregando contactos manuales. Y de ser necesario, y si detecto que hace falta alguno, simplemente van a ser muy pocos los contactos que voy a poder incluir manualmente. Ahora, ¿cómo saber si son necesarios más contactos en tu modelo o te hicieron falta más contactos en tu modelo? Si por casualidad hay algún componente que no tenga contactos definidos y estás trabajando con un problema estático, esto te va a traer problemas o una condición de error, ya que se debe garantizar al menos una condición isostática en todo el ensamblaje. Para ello te presento un truco. Esto siempre lo hago cuando tengo que trabajar con muchísimos contactos o estoy generando contactos de forma manual. Agrego un análisis modal. En este análisis modal va a ser un análisis súper simple. El único requisito es que tengas que por lo menos colocar un anclaje en cualquier parte del componente. No va a importar dónde lo coloques, siempre y cuando, por supuesto, restringamos los 6 grados de libertad global que tiene todo el ensamblaje. Corres la simulación y lo importante aquí es detectar si existen como resultados modos nulos, ¿ok? O modos con frecuencias nulas, o modos de cuerpo rígido, o modos entonces que sean también con una frecuencia natural muy baja. Si obtenemos esta condición, significa que existe al menos un componente que no está vinculado al resto de los otros componentes. Para determinar cuál es el componente problemático, simplemente visualizamos los modos de vibración, los postprocesamos. Te puedes apoyar con la animación o aumentar la escala del desplazamiento, detectar cuál es el componente que está libre o no está conectado, ir a las conexiones, generar los contactos necesarios y volver a correr el análisis modal. Si te siguen apareciendo modos de cuerpo rígido o con frecuencias muy bajas, simplemente repite el proceso. Resuelve el análisis modal, detecta cuál es el cuerpo que le hace falta el contacto, genera el contacto y repite el proceso hasta que no tenga frecuencias nulas o muy pequeñas. Ya cuando está, digamos, listo y tú estás satisfecho con los resultados, puedes eliminar el análisis modal. Simplemente fue una herramienta auxiliar para determinar si existía algún componente que estaba libre y no estaba vinculado al ensamblaje. De esta forma, cuando vayas a tu análisis estático, ya vas a poder resolver y garantizar de que vas a cumplir al menos una condición isostática y no vas a tener entonces cuerpos desconectados que te, digamos, arrojen un error en la solución por eso. De esta manera, entonces, te he mostrado diferentes estrategias para la generación de los contactos, bien sea de forma automática o manual en tu modelo cuando trabajes con ensamblajes, y algunos trucos o particulares que empleo en mi día a día que te pueden servir o se pueden ser de mucha utilidad cuando entonces trabajas con muchos contactos o ensamblajes con muchos componentes. Si te gustó el video, te invito a compartirlo, dejarme un comentario y regalarme un like.